Buenos días. En este segundo vídeo homenaje a Chen Qiuche y sus innovadores modos de utilizar la acuarela, revisaré dos técnicas que comparten una base que es la misma que subyace a las llamadas genéricamente técnicas de transferencia. Ambos modos consisten en transferir las imágenes que se producen sobre una superficie al soporte definitivo, que en este caso es el papel, para después manipularlos o no en dependencia de nuestro gusto o el resultado. En el primero de ellos, Chen Qiuche hace uso de la ancestral técnica oriental de marmoleado, y en el segundo realiza monoimpresiones a partir de un soporte rígido e impermeable donde hace las mezclas de acuarela con o sin tinta china, y después transfiere esas imágenes al papel de forma similar a cómo se obtienen las imágenes en el grabado, en las estampaciones o en las litografías. La única diferencia es que se hace una monoimpresión, una impresión única y original. Tanto en uno como en otro caso, los resultados obtenidos son imágenes más bien abstractas, si bien pueden recordarnos parcial o totalmente alguna imagen más figurativa. Chen Qiuche no impone su proyecto pictórico desde el principio, sino que se deja sugerir e inspirar por el comportamiento bastante aleatorio del agua y los pigmentos para que las imágenes que se obtienen puedan entrar en conjunción con su sentido estético y con su equilibrio de armonías tonales, de composición y de formas. Comenzaré entonces por la primera de estas técnicas, pero antes considero útil realizar una revisión de las características fundamentales que configuran el marmoleado oriental en relación al occidental, tan colorista y tan definido, con el que quizás estemos más familiarizados en nuestro medio. El tema de este vídeo será, por lo tanto, el marmoleado oriental. El marmoleado en papel, así llamado por su similitud con las vetas que tienen las rocas y las piedras, fue usado como un medio de decoración desde la invención del papel en China hace casi 2000 años, y después pasó a Japón a partir del siglo XII con los sacerdotes zen, y eventualmente llegó a Europa a través de Asia Central con una técnica un poco distinta a la que se usaba en Oriente, porque se empezaron a utilizar pigmentos de variados colores y agentes dispersantes o agentes espesantes del agua para lograr que los diseños fueran bien más controlados y fáciles de producir. Por lo tanto, el marmoleado oriental, también conocido como suminagashi, término japonés que significa tinta flotante, hace referencia a la técnica de decorar una hoja de papel con patrones de tinta que flotan sobre la superficie del agua, y por lo tanto difiere del marmoleado occidental en dos aspectos básicos. Primero, que solamente se utiliza la tinta china hecha de resina de pino, y este es el material central, aunque a veces se hayan utilizado algunos pigmentos de color. Y por otro lado, no se utiliza ningún otro aditivo para espesar el agua, mientras que en el marmoleado occidental se hace un tratamiento del agua para asegurar que los pigmentos ni se van al fondo ni cambian el patrón elegido. No sabemos exactamente cómo ni dónde empezó el suminagashi a producirse en Japón. Los primeros documentos de que tenemos constancia datan del siglo XII y han sido conservados en una antología poética que se considera como un tesoro nacional, que se conserva en un museo de Kioto, el Sanjurokunin Kasu, y que fue ofrecido al emperador Shirakawa, que reinó entre los años 1072 a 1086,
con motivo de sus 60 cumpleaños en 1118. Esta antología consiste en un conjunto de 36 volúmenes de poemas escritos por los cortesanos del periodo Heian que versan sobre el amor, las estaciones, los viajes, etc., y que fueron caligrafiados por artistas calígrafos sobre hojas de papel decorativo para crear un balance estético perfecto entre la belleza del papel, la caligrafía y las imágenes de los poemas. Esta antología contiene 1.350 hojas de papel decorativo, de entre las cuales hay algunas decoradas con este tipo de marmoleado oriental, de Suminagashi. Las imágenes obtenidas con esta técnica de marmoleado sugieren el curso del agua, sugieren nubes, sugieren temas muchas veces que conectan con nuestras visiones espirituales, oníricas, atmosféricas o muy sugerentes de imágenes místicas. La contemplación de las imágenes que surgen de esta técnica de marmoleado desafían un poco la descripción o la expresión de algo realista y nos incitan a realizar obras artísticas que superen lo meramente decorativo que poseen estas imágenes por sí solas y que busquemos ritmos, líneas y procesos que nos sugieran alguna experiencia más personal, más onírica, más visionaria, como cuando estamos cuando estamos contemplando una imagen, pues por ejemplo, como las que forman los líquenes sobre las rocas o las texturas de determinadas superficies o la fuerza del viento o incluso cuando pensamos en la infinitud del espacio y del tiempo. Chen Kezhe estuvo muy inspirado por el trabajo de otro pintor chino muy conocido a nivel internacional y poco quizá en nuestro medio, que se llama Liu Woxun. Y este pintor también utilizaba técnicas parecidas con tinta china sobre papel, realizadas con marmoleado y con una gran manipulación del papel durante todo el proceso. Y aquí he traído algunos buenos ejemplos tanto de este pintor como de las series que hizo Chen Kezhe inspirado por este pintor. Son series de imágenes abstractas, como toda la serie que él tituló Horizonte Perdido en 1983 y otra serie que tituló El ritmo del litoral de 1996. Sin embargo, también a veces ha combinado estas imágenes abstractas, las ha manipulado con acuarela posteriormente a la realización del marmoleado y buen ejemplo de ello son las bellísimas pinturas del estanque de Koi y el cañón con enebro. Vamos ahora a explicar los materiales y el procedimiento para hacer el marmoleado de tipo japonés tradicional. Los materiales son muy sencillos y el procedimiento también es muy rápido y muy fácil. Los materiales que vamos a necesitar van a ser una cubeta para tener agua, el papel, tinta china, un pincel para ir soltando la tinta china sobre la superficie del agua, un palito o el mango de un pincel para manejar los patrones que se forman en la superficie del agua y posteriormente cuando sacamos el papel del agua necesitaremos un fieltro, una manta, un tejido absorbente para que el papel se seque uniformemente por todas partes. En cuanto a la tinta china, hay que advertir que las tintas chinas que habitualmente se encuentran en los comercios de material de bellas artes son tintas industriales que no se obtienen de forma natural por la combustión incompleta de resinas vegetales como la resina de pino. La tinta china tradicional oriental
procede del negro de humo que queda en las paredes de la cámara donde se realiza esa combustión incompleta. Y es un producto que tiene unas resinas naturales que favorecen el marmoleado en la superficie del agua porque son oleosas. Yo os recomiendo que siempre busquéis una tinta china de importación o bien de origen natural. Desde luego las marcas que yo conozco no hacen marmoleado. He probado con las tintas caligráficas de Winsor & Newton, las de Talens, las de Sennelier. Ninguna de ellas realiza un marmoleado en condiciones. La tinta china que yo obtengo es comprada de importación en Amazon o a casa de material de Bellas Artes que las tienen. En cuanto al papel, tiene que ser absorbente, no puede estar tratado con apresto como ocurre con todos los papeles para dibujo o para acuarela que tenemos a nuestra disposición. Tiene que ser un papel que permita una absorción completa del agua. En este sentido, valdría el papel de fotocopiadora normal, porque es un papel que actualmente no es tratado. Sin embargo, para que mantenga sus condiciones de archivo, necesita estar libre de ácidos. Por lo tanto, eso tenemos que ser conscientes de que si utilizamos un papel sin calidad de archivo, no va a tener una perdurabilidad en el tiempo. Los papeles más idóneos para este tipo de técnica son los absorbentes llamados papeles de arroz, aunque generalmente los que están a nuestro alcance no proceden de la paja de arroz, sino de otras múltiples fibras vegetales, de cáñamo, de gampi, de cozo, de morera, y todos estos papeles artesanales pues absorben muy bien el agua y además tienen una alta resistencia a la rotura a pesar de estar mojados. Yo recomiendo también que, si no habéis trabajado nunca con este tipo de técnica, pues hagáis pruebas con papel de fotocopiadora para ver cómo funciona y después pues tratéis de utilizar algún papel absorbente. En España está a la venta un papel de la casa Hahnemühle para sumier, que es una técnica de pintura con tinta china y que puede funcionar para este tipo de técnica. La manera de distinguir si un papel tiene fibra larga y será resistente al agua o no es observar el límite del papel. ¿Veis? Este papel es un papel japonés que está fabricado con cozo y con pasta de celulosa. Veis las fibras que mantiene, todas estas fibras hacen que el papel sea bastante resistente a la rotura a pesar de estar mojado. En cuanto al agua, también influye su calidad en la calidad del marmoleado. Las aguas duras tienden a tener más resistencia a formar patrones en el marmoleado. Se dice que el agua más idónea sería el agua destilada, pero esto sería un procedimiento extremadamente caro. Así que para estas pruebas utilizaremos el agua normal del grifo. Bien, vamos con el procedimiento. Esta, como os he dicho, es la tinta china que utilizo. He puesto en un pequeño pocillo una pequeña cantidad, es suficiente. Este es el pincel y esta es la cubeta que contiene agua del grifo, más o menos unos 3 centímetros de agua. Aquí me he preparado unos cuantos papeles diferentes. Este es papel de copia, este es papel cozo, este es papel kitakata, este es papel Hahnemühle, este es papel kinwashi. Unos cuantos papeles para que veáis cómo se comporta. Bien, introduzco el pincel en la tinta y salpico en la superficie del agua. Veis que se queda bastante en la superficie y empieza a formar patrones. Para ayudarle a formar patrones puedo utilizar un palillo o también un cabello o una cerda de un pincel, o también puedo mover la superficie soplando o con un abanico. Y ahora voy a poner
varios papeles para captar esos patrones. Los papeles absorbentes, una vez que captan tinta, ya no captan más. Una vez que se mojan, ya no captan más tinta. De aquí levanto y veis, esto es papel de copia, de fotocopiadora normal. Este es papel Kozo, este es papel Kinwashi, papel Hahnemühle. ¿Veis? Cada uno tiene su textura y capta la tinta de una forma. Bien. La tinta de la superficie se puede recoger con un papel de periódico, arrastrando por la superficie, y se consigue limpiar bastante bien sin necesidad de cambiar toda la cubeta. Yo os recomiendo hacer bastantes pruebas, porque luego hay que elegir la que más atractiva sea para continuar con el proceso de pintar con acuarela. Antes de pasar a la fase siguiente, he realizado un buen número de pruebas con diferentes formatos para poder elegir de entre ellas aquellas que me parezcan más prometedoras para llevar a cabo un trabajo posterior en el que pueda armonizar la pintura con acuarela o incluso con algo más de tinta china en algunas zonas para corregir valores tonales, retocar alguna forma y armonizar el conjunto de la composición con el fin de transformarla en una pintura abstracta o semiabstracta, en una especie de respuesta artística por mi parte al desafío planteado por el juego de la tinta y el agua. Una vez secas estas impresiones por transferencia que hemos hecho del marmoleado de tinta china sobre la superficie del agua, llega el momento de analizar las imágenes para que desde el punto de vista compositivo o de armonía de los valores tonales podamos decidir cuáles de ellas son aptas para un trabajo posterior con más pintura, sea acuarela o tinta china, para reforzar precisamente esa estética compositiva. A veces la imagen nos sugiere algo realista o algo que podría recordar pues montañas, rocas, agua fluyendo, nubes, etcétera, y podemos pintar encima con acuarela con los tonos adecuados para conseguir reforzar esa imagen y terminar como pintura. Otras veces no nos sugiere nada y Chen Keche recomienda tener las mejores pruebas de Suminagashi durante un tiempo colgadas en las paredes del estudio para contemplarlas de vez en cuando y dejar que las imágenes nos sugieran cómo terminarlas, cómo pintarlas. Aquí vamos a dar un rápido repaso del resultado de las imágenes que hemos hecho durante las pruebas. Algunas son de pequeño formato y simplemente han servido para mostrar el proceso, pero he hecho otras pruebas con tamaños de hoja más grandes y es interesante también ver que algunos de estos trozos más pequeños pueden incluso sugerirnos algo cuando están unidos en forma de collage. También es conveniente mirar las piezas desde todos los puntos de vista, del derecho, del revés, incluso del reverso de la hoja, porque muchas veces la impresión en el reverso, que es mucho más tenue, sigue sugerirnos algo más atractivo que el propio anverso de la hoja. Como ejemplo para continuar me he decidido por esta prueba que me sugería de alguna forma el curso tortuoso del agua entre rocas de montaña y en la que quizá podría acentuar el equilibrio de los valores tonales reforzando las zonas oscuras con colores fríos y las zonas más claras con toques cálidos.